Hola amigas y amigos de la naturopatía, es un gusto participar de este cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía, a celebrarse con sede anfitriona en Paraguay y de allí para toda América y para el mundo también. Nos da mucho gusto iniciar nuestra ponencia y agradecemos a los organizadores que nos han invitado a participar. Vamos a compartir imágenes para ilustrar el tema a tratar. Hoy nos vamos a referir a un tema muy interesante, que es la acción salutogénica de la herbolaria naturopática. Mi nombre es Isabel Jost, soy directora de la Escuela de Naturopatía del Uruguay, que estamos con sede en Montevideo, miembro educativo de la Federación Mundial de Naturopatía y centro homologado de la Organización Colegial Naturopática FENACO. Somos miembros educativos de estas importantes organizaciones internacionales de las que continuamente estamos aprendiendo e intercambiando información. Entonces vamos a comenzar con nuestra ponencia dirigida hacia la acción salutogénica de la herbolaria naturopática. La herbolaria en sí es un tema que nos apasiona, que nos encanta, ya que lo utilizamos a diario. Es una técnica naturopática que utilizamos en nuestro hogar, que utilizamos en nuestra consulta, y es algo muy importante que se utiliza muchísimo, mismo en América, es dado la riqueza en la naturaleza, la riqueza, el patrimonio en la naturaleza que tenemos, el uso de la biodiversidad, el uso de las plantas es algo cotidiano. Existe la tradición de la herbolaria en todos los pueblos de América. Y en Uruguay también existe esa tradición. Se usan las plantas a nivel popular, pero nosotros, y a nivel tradicional, pero nosotros vamos a utilizar las plantas enfocadas hacia la profesión de naturopatía. En naturopatía buscamos promover la salud, nos enfocamos en la acción hacia la salud y no en la acción hacia la enfermedad. Nuestra acción promueve salud y no utilizamos las plantas en forma alopática como se utilizan normalmente. Normalmente se utilizan las plantas utilizando los contrarios, utilizando plantas que traten los distintos síntomas y sustituyan muchas veces a los medicamentos. Nosotros ese enfoque no lo compartimos, sino que buscamos que las plantas sean generadoras de salud, que no interfieran con la acción, que se trabaje en forma integrativa y que promueva de fondo un proceso de sanación en forma duradera y no solamente tratando el síntoma. Para comenzar a hablar de las plantas es muy importante comenzar a hablar de las bases fundamentales para el uso de la herbolaria, ya que un punto muy importante es comenzar a realizar una correcta identificación botánica de las plantas, una correcta identificación, una correcta clasificación taxonómica y determinar su nomenclatura científica, determinar su nombre científico y sus características. Esto se realiza a través de una ficha botánica donde está la descripción perfecta de la planta y logro identificarla y no tener dudas sobre la planta a utilizar. Es muy común que las personas a nivel popular utilicen plantas que tienen a veces diversos nombres, pero son la misma planta. Y de un lugar a otro el nombre cambia. En el caso de la nomenclatura científica, el nombre es el mismo. Y se le llama por un nombre binomial, o sea, un nombre que está formado por dos palabras. La primera palabra siempre se escribe con mayúscula y corresponde al género y corresponde a la especie. Con ese clasificando género y especie, tengo la identificación exacta de la planta que voy a utilizar. Y así
no cometo errores ni utilizo plantas que determinadamente no quería utilizar. O confundo, hay plantas muy similares, inclusive desde del mismo género, hay plantas que se parecen muchísimo y son especies diferentes con propiedades diferentes, con acciones diferentes. Entonces necesito, como primer medida, lograr una correcta identificación. Nosotros en la Escuela de Naturopatía ofrecemos un curso de 3 meses solo enfocado a la descripción botánica, solo enfocado a saber leer una ficha botánica y a saber elaborar una ficha botánica. Es algo muy importante, ya que para comenzar debo saber identificar y debo saber distinguir qué planta es la que voy a utilizar. Y no solo guiarme por imágenes, por lo que me dijeron, o imágenes de internet que muchas veces están confusas. Y a la hora de utilizar las plantas a nivel profesional, no debo de tener dudas. Entonces, el nombre científico es algo muy importante que fue determinado por primera vez en 1750 por Linneo, que él fue un botánico sueco que empezó a hacer las clasificaciones y desde el día de hoy se siguen aumentando y se sigue estudiando. Pero él ya determinó esa clasificación y como ejemplo yo tomé el Chenopodium ambrosidades, que es el paico, una planta muy utilizada en Sudamérica, que en México se le llama epazote, con un nombre de la tradición náhuatl, que habla de esta planta y de su uso popular. Pero Linneo la clasificó con su nombre, con su género, y a partir de ahí ya la tenemos identificada, y cuando vemos una planta, a mí en particular me pasó que vi paico nació en forma espontánea en mi jardín, y empecé a identificarla, busqué la ficha botánica y logré identificar qué era esa planta la que había crecido. Entonces es algo que es muy importante, porque si uso una planta equivocada, ya comienzo mal. Entonces vamos a ver otra base fundamental en el uso de la herbolaria naturopática, que es las buenas prácticas de recolección, cultivo y conservación de las plantas a utilizar. Porque puedo identificarla perfectamente, pero si después la recolecto en forma inadecuada, la conservo en forma inadecuada, siempre las plantas necesitan conservarse a la sombra, en cierta temperatura, máximo de temperatura, y en un lugar ventilado, libre de insectos, libre de contaminantes, y todo eso está determinado en ciertos manuales que la Organización Mundial de la Salud editó y que están a disposición en la página web. Cualquiera de nosotros puede acceder a esos manuales, que inclusive varios países los han elaborado, y allí encontramos todo especificado, cada detalle de las buenas prácticas, que es algo muy importante. Otro concepto que vale la pena hacer reseña en este momento es el concepto de principio activo, el concepto de droga vegetal y el concepto de fitocomplejo. Principio activo es la molécula química responsable de la acción hacia la salud. Esa molécula química, hoy día se han estudiado las distintas plantas y se ha detectado cuál es en cada especie la molécula química responsable de la acción que busco. Y también se ha diferenciado lo que es la droga vegetal, o sea, en qué parte de la planta está este principio activo, ¿no? Para cada planta, como ser el ejemplo que poníamos de manzanilla, la manzanilla utilizo las flores, del paico utilizo las hojas. Hay otras plantas, como la uña de gato, que utilizo la corteza. Hay el jengibre, utilizo la raíz. Utilizo distintas partes, o rizomas, mejor dicho, del jengibre. Hay distintas partes de la planta que debo saber identificar para luego utilizar la parte apropiada. Entonces, otro concepto muy importante es el concepto de fitocomplejo, ya que cada planta en sí misma es un laboratorio maravilloso de la naturaleza que elabora múltiples sustancias, no solo el principio activo,
sino varios principios activos y todos trabajan en sinergia. Un ejemplo de ello es la planta de la cola de caballo. Es una planta, el Equisetum, es una planta que se utiliza muchísimo como diurética, y esa acción como diurética lo que logra es que se pierdan a veces muchos minerales. Cualquier diurético utilizado en exceso hace que se pierdan minerales. Y esta planta aporta minerales porque es muy rica en minerales, tanto es así que se le llamaba yerba de los plateros, porque tiene mucho sílice y permitía ilustrar los metales en la antigüedad. Entonces, para darles un ejemplo de la importancia del fitocomplejo, que no es solo aislar la molécula y replicarla químicamente, sino que es muy importante usar la planta como la naturaleza nos brinda. Algo muy importante también son las formas galénicas, ya que a través de ellas yo puedo saber cómo administrar el principio activo. Ya detecté la planta, detecté la droga vegetal, o sea, la parte de la planta que voy a utilizar, y ahora debo saber cómo lo voy a utilizar. Todo eso ya está estudiado, ya está determinado, y forma parte de lo que se llama formas galénicas. Galeno fue un médico griego que inclusive él fue médico de gladiadores en Roma, y desarrolló la medicina y desarrolló técnicas de preparación de las plantas, que hasta el día de hoy se conserva, quedó la herencia de su nombre y ciertos preparados que él realizaba. Entonces, estas formas galénicas son las formas cotidianas que utilizamos las plantas. Hay mucha variedad. Ahora vamos a nombrar algunas nomás, pero existe una gran variedad de formas galénicas. Una de ellas, muy común y muy conocida por todos, es la infusión. Simplemente componer una parte de la planta y la droga vegetal y volcarle agua caliente encima, tapo el recipiente para que los principios activos aromáticos no se vayan, no se vuelen, y ahí tengo una tisana, tengo allí una infusión de plantas que me permite tomar esa planta y beneficiarme con los principios activos hidrosolubles. En el ejemplo que les ponía aquí en la imagen, ven inclusive un recipiente preparado para vaporización, o para lo que se llama para vaos, que eso también es muy útil para trabajar a nivel de las vías respiratorias, o como calmante del sistema nervioso. La manzanilla es formidable. Entonces, aquí tenemos ejemplos de cómo una misma droga vegetal puede utilizarse de distinta manera. Otras formas galénicas puede ser la planta fresca, que se corta y se utiliza en una decocción, o la planta en polvo, que ahí serían la misma droga vegetal presentada de dos maneras diferentes, presentada en polvo y presentada en trozos, pero es la misma droga vegetal. Después las típicas tisanas, las típicas infusiones que realizamos con tilo, con limón y con distintas hierbas, son formas galénicas, que es la manera de capturar, de que pase al agua los principios activos y poderlos tomar. Pero siempre son principios, acuérdense que son principios activos hidrosolubles. Otro nivel de evidencia, o sea, otra forma que yo puedo obtener más principios activos es en la tintura, o sea, cuando hago una maceración hidroalcohólica, porque ahí ya pasan, hay principios activos que pasan al agua y principios activos que pasan al alcohol. O sea, ya capturo más principios activos y logro mayor acción. Las tinturas siempre se toman por gotitas, con una dosificación, con un horario, depende de la planta, si es antes de las comidas, si es después de las comidas. Siempre se toman en agua, porque son muy fuertes por el contenido alcohólico, y también se usa otro tipo de producto, otro tipo de solventes para realizar esos preparados. Las tinturas, como decía, es otro nivel de evidencia, porque ya tengo más principios activos y tengo una forma más específica de obtenerlos. Otro nivel de evidencia es cuando uso el extracto seco de la planta.
Y es más, el extracto seco estandarizado es la forma óptima, porque allí, a través de ciertos procesos en el laboratorio fitoterápico, se logra extraer, concentrar de la droga en polvo, concentrar sus principios activos en forma más pura y en pequeña cantidad más concentración. Se hace todo un proceso, primero la tintura, después se deseca, es todo un proceso, pero siempre conservando la molécula natural, la planta natural, pero un proceso que hace que se concentre. Para explicar a grandes rasgos, es un proceso que hace que en poca cantidad logro una gran concentración y también logro estandarizar esa concentración, o sea que yo sé exactamente qué cantidad de principios activos tiene, inclusive lo puedo medir en miligramos. Y entonces ahí, para ciertos tratamientos delicados, yo tengo que saber exactamente cuántos miligramos tiene para la dosificación, porque no es lo mismo. Siempre las dosificaciones van de acuerdo al peso, de acuerdo al tratamiento, y es muy importante saberlo. Entonces ahí tenemos varias formas galénicas, todas muy importantes y todas con su uso adecuado. Otra forma galénica es el jarabe, los típicos jarabes caseros realizados con plantas, esos jarabes maravillosos, con plantas, con miel, son formas galénicas. Otra forma son los aceites medicados. Si se logra macerar plantas en aceite, pasa los principios activos al aceite y por lo general se usan en forma tópica para masaje. En lo que es la ciencia de la Ayurveda, se utilizan mucho los aceites tópicos individualizados. Aquí tenemos también el uso de compresas, el uso de pindas con plantas, y ahí vemos inclusive una imagen cómo se elabora. Es justamente esa riqueza tan importante de las plantas utilizadas en forma tópica. Y bueno, después tenemos lo que son las tinturas, distintos tipos de preparados, compresas, tinturas, baños de inmersión. Hay infinitud de formas galénicas que nos permiten extractos glicólicos, que nos permiten obtener esos principios activos, y después también en geles, hay infinitud de formas que está todo eso especificado en las distintas farmacopeas para poder saber exactamente su forma de preparación y poderlo utilizar con una acción certera y siempre hacia la salud y el bienestar. Vamos ahora a hacer una breve reseña de las leyes de la naturopatía. Las leyes de naturopatía, y ese va a ser el enfoque que le vamos a dar a la acción de las plantas. Eso es lo que más nos interesa. Primero, acuérdense, no hacer daño. Es uno de los principios de naturopatía. El poder curativo de la naturaleza. Tratar la causa. Tratar a toda la persona. El naturópata como profesor o como docente. La prevención de enfermedades y promoción de la salud y el bienestar. Estas son las leyes de la naturopatía. Vamos a analizarla una por una, un poquito. Entonces tenemos que la primera, ante todo, no perjudicar. Esa es una frase y un axioma ya en este momento que nos dejó Hipócrates, que parece algo sencillo, pero a veces en la práctica no se entiende muy bien, porque a veces cuando hablamos de plantas y de herbolaria, tendemos a pensar que como es natural, no me va a perjudicar, que como es natural, puedo tomarlo a cualquier hora, a cualquier cantidad, en cualquier momento, de cualquier manera, y eso no es verdadero, porque las plantas tienen su manera de tomarse, su forma de tomarse. Siempre vamos a ir hacia la salud y cada persona necesita determinadas plantas o no. Eso es algo que vamos a ir determinando de acuerdo al balance de salud naturopático. Para darles un ejemplo, el hipérico es una planta de gran uso, es una de las plantas que más se utiliza a nivel mundial junto con la equinacia. Son las plantas que más se utilizan a nivel mundial, y que su nombre científico es Hipericum perforatum. Otro nombre popular es hierba de San Juan, se le conoce con ese nombre. Y esta planta maravillosa tiene una gran acción, tiene principios activos que favorecen
que son antidepresivos, ¿no? Favorecen el estado de ánimo, ayudan en tratamientos para tratar la depresión. Pero ¿qué pasa? Sus principios activos tienen una característica que pueden intervenir, pueden interferir en el tratamiento de ciertos fármacos. O sea, si es una persona que está realizando un tratamiento delicado con ciertos fármacos, si yo aparte le doy hipérico, puedo cambiar la dosis porque compiten en su acción. Entonces tienen una interacción medicamentosa entre el hipérico y los fármacos que no conviene utilizarlo porque en un tratamiento delicado puede interferir, como el caso de una persona con un problema cardíaco, puede interferir en su acción. Entonces, si bien el hipérico se utiliza muchísimo y es una planta preciosa y de gran uso, solamente tengo que cerciorarme que la persona que lo va a utilizar no esté en un tratamiento delicado o tenga su salud de forma delicada y esté tomando un fármaco que necesita que esté en la dosis adecuada. No puede interferir ese tratamiento. Siempre en naturopatía trabajamos en forma integrativa, no trabajamos aislados, sino que trabajamos dentro del sistema, trabajando en forma, respetando la labor del médico y respetando a la persona y a su individualidad. Entonces es una profesión hermosa que tiene sus características, nuestra profesión, y siempre trabajamos de forma integrativa, en sinergia con otros tratamientos, buscando trabajar en conjunto para beneficio del consultante, para beneficio de la persona que viene a buscar alivio, que viene a buscar mejorar su salud. Debo ser muy cuidadosa, debo trabajar con mucho respeto. Entonces, ese les da un ejemplo de cómo interactúan los medicamentos con las plantas, es algo que es una realidad. Y otra planta que podemos citar en este momento como ejemplo es el amamelis. El amamelis virginiana, que es un nombre científico, es una planta que se usa mucho para problemas circulatorios, porque es una planta que favorece la circulación venosa, favorece la fluidez de la sangre. Pero ¿qué pasa? Si hay un consultante que viene a la consulta con nosotros y está tomando un fármaco que también tiene la misma acción, que tiene acción anticoagulante, que tiene una acción ante mayor fluidez de la sangre, no podemos brindar el mismo medicamento. O sea, si ya está tomando su medicamento, no podemos agregarle la misma acción. Entonces necesitamos tomarnos nuestro tiempo, hablar, preguntarle en la consulta qué medicamento está tomando, y respetar siempre si está tomando un medicamento que le recetó el médico, para trabajar en forma, como les decía, en forma integrativa y en forma respetuosa con el sistema de salud. Pero son detalles muy importantes. Por eso hay que tomarse, como les decía, en la consulta de naturopatía, el tiempo adecuado, conversar, hablar, porque es necesario conocer a la persona. Otro aspecto muy importante es el poder curativo de la naturaleza. Esta ley es en naturopatía tenemos mucha fe al poder curativo de la naturaleza y mucho respeto, porque sabemos que en nuestro cuerpo está toda la capacidad para regenerarnos, toda la capacidad para revitalizarnos. Y si bien actuamos con las plantas, actuamos en forma medida, en forma sin exagerar, en forma inteligente. Utilizamos de repente, trabajamos con los emuntorios, que es un concepto, emuntorios es un concepto de naturopatía, trabajamos con los emuntorios en forma paulatina, de a uno, y con una dosis adecuada. No vamos a dar 10 plantas a la vez y tomar en forma exagerada, sino que vamos a ir trabajando de uno en uno con una acción adecuada para que la propia naturaleza y el propio organismo
accione hacia la salud, que eso es algo muy importante. Nuestro cuerpo siempre busca la salud, tenemos tendencia natural para estar sanos. Nuestro organismo está creado para estar sanos y necesitamos accionar en forma inteligente, medida, con una dosis adecuada. Entonces, daremos una planta, daremos otra, una tisana, 2 o 3 plantas, pero siempre promoviendo la salud, promoviendo el bienestar. Otra axioma, otra ley de la naturopatía es tratar a toda la persona, o sea, ver la totalidad, que era lo que veníamos viendo, ¿no? Que no nos gusta tratar a las personas, y no es lo adecuado, como una enfermedad o como un órgano, ¿no? Que es muy común que las personas dicen, ay, estoy mal del hígado, pero tomo una planta para el hígado. ¿Cómo para el hígado? No, tengo que saber qué problema tengo, qué es lo que tengo mal del hígado. ¿Será el hígado? ¿Será la vesícula? ¿Será inflamación? ¿Se hizo algún análisis? ¿Cómo es? ¿Se hizo un funcional hepático? ¿Tiene un diagnóstico? ¿Podemos determinar qué situación a nivel hepática hay para poder ayudar? Si no, no podemos tratar a todas las personas por igual y a todas las plantas por igual, divididas por órganos que tratan, sino que estamos tratando personas y no estamos tratando enfermedades, sino a las personas en sí, ¿no? Personas, la enfermedad es una, que se manifiesta de distinta manera, se manifiesta con distintos síntomas, pero el desequilibrio es uno. Eso es un concepto de unicidad mórbida que lo usa también homeopatía, y es el considerar que cuando tenemos un desequilibrio, ese desequilibrio, esa pérdida de la salud se manifiesta de distintas maneras. Cuando vamos hacia el camino de la naturaleza, hacia el camino de la naturopatía, los distintos desequilibrios se van corrigiendo y nuestro cuerpo que tiende a la salud va mejorando. Siempre, siempre, siempre en la visión de la totalidad. Cada persona es una mente, es un cuerpo, es un pensamiento, es una emoción, es una espiritualidad, un entorno, una herencia. Hay distintos factores, una vivencia, un desempeño laboral. Hay muchos factores que hacen a que cada uno de nosotros sea único, y ese es el abordaje hermoso que damos en naturopatía. El abordaje hacia el valorar la individualidad, y le damos un tratamiento adecuado a cada persona. Otra ley fundamental es la ley de tratar la causa. O sea, yo no voy a tratar solo el síntoma, sino que voy a tratar la causa. Y para ejemplificar un poco este concepto, les traje la planta de la congorosa, Maitenus silicifolia, que es una planta maravillosa que crece en el monte nativo, aquí en Uruguay y en todo el Río de la Plata. También en Río Grande, en el sur de Brasil, en Paraguay, en el norte argentino. Tenemos esta planta formidable que tiene una acción espectacular para a nivel digestivo. Es una planta que regula la acidez estomacal, regula el funcionamiento del sistema digestivo en forma del estómago a nivel formidable. Pero ¿qué pasa? Yo esta planta no le puedo dar a todos por igual, sino que tengo que saber por qué es la causa. Si vienen varias personas con gastritis, para darles un ejemplo, vienen varias personas con gastritis, yo tengo que saber qué lo originó, ir a la causa. Entonces puede haber 3 personas y una es gastritis por estrés nervioso, por estrés que le provoca una mala digestión. Otra persona puede ser gastritis por mala alimentación, porque come muchos picantes, café, comida chatarra. Otra persona que come comida saludable, pero come en la noche antes de acostarse, o come en la media hora del trabajo, bien rápido, sin masticar la comida, entonces esa comida queda mal digerida y no se puede alimentar, y no se digiere bien. Entonces, como ven, podemos tener 3 gastritis y 3 causas diferentes. Entonces, vamos a elegir las plantas adecuadas para cada persona. Podemos ayudarlos a los 3 con congorosa, pero no trataremos solo el síntoma, sino que iremos un poquito más. Si es un problema de estrés, un problema emocional,
usaremos alguna otra planta más para tratar esa causa, para tener una acción duradera. Y como un ejemplo de un tratamiento, de una ayuda a nivel emocional, tenemos la melisa, la planta de la alegría, como se le llama, el toronjil, que es una planta preciosa y que ayuda muchísimo a equilibrar nuestras emociones, a sentirnos un poquito mejor, nos da un poquito de alivio, siempre con bajas dosis, estamos hablando de 2 tacitas por día, siempre hablamos en una cantidad pequeña, que eso alcanza para que nuestro cuerpo lo procese, lo metabolice y logre su acción hacia la salud, siempre hacia la salud. Otros 3 conceptos preciosos son el naturópata como profesor, que eso es algo que lo tenemos todos los naturópatas porque nos encanta lo que aprendemos, nos encanta transmitir el conocimiento, y siempre la consulta de naturopatía, estamos más de 1 hora, siempre 1 hora y media aproximado o más, porque es una labor preciosa de educar, de explicar, y es necesario también formarnos adecuadamente para tener fundamentos científicos, fundamentos para poder explicar los consejos que damos. Entonces, y poder guiar a la persona por el camino, acompañar y guiar en el camino de la naturaleza con fundamentación y con saberes apropiados. Otras leyes son la prevención de enfermedades o enfermedad, como dijimos ahora, y la promoción de la salud, que eso es algo fundamental. Y el bienestar, el concepto de bienestar, que es algo que últimamente se ha perdido en estos tiempos de miedo, de pandemias, estos momentos tan difíciles de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir a todos, más o menos. Este aspecto del bienestar se ha visto afectado por el estrés, por el confinamiento, por la aislación, por la afección emocional, y podemos estar sanos, pero de repente no nos sentimos bien, porque nos ha tocado estar lejos de los seres queridos, nos ha tocado tener inestabilidad a nivel laboral, a nivel económico, entonces de alguna manera u otra nuestro bienestar se ve afectado. Bueno, en naturopatía nosotros eso lo vemos y lo atendemos, y nos parece algo fundamental encontrar también el camino del bienestar. Ahora hablemos un poquito de algunas plantas. Y les traje esta planta maravillosa que es la equinacia, que yo adoro esta planta, es la equinacia agustiflora o equinacia purpúrea. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Estas 2 plantas son de Norteamérica, eran utilizadas por los indígenas nativoamericanos, y se utiliza la raíz o parte de la planta, también las hojas, en infusión o en decocción, y ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, obviamente, como decimos, siempre fortaleciendo la salud, y con un sistema inmunológico fuerte y equilibrado, podemos estar tranquilos y podemos sentirnos mejor, y podemos prevenir ciertas enfermedades, y bueno, es todo ganancia el sentirnos con el sistema inmunológico trabajando en forma correcta. Sabemos que es nuestra barrera natural y que es importante que funcione bien. Sumado al buen descanso, sumado a las normas de higiene, sumado a la buena alimentación, todo es una sinergia, nuestro organismo funciona en forma completa, y cada factor debe estar trabajando en forma correcta. Entonces la equinacia nos ayuda un poquito a elevar nuestro sistema inmunitario, a estar un poquito más fuertes, y es algo muy importante. Otra planta preciosa que también ayuda a nivel respiratorio, porque ayuda como preventivo, la equinacia ayuda como preventivo y también como tratamiento. Si estamos resfriados, si estamos engripados, nos ayuda la equinacia. Inclusive hay, a nivel científico, hay estudios científicos que fundamentaron que en este momento de pandemias ha ayudado a los tratamientos para restablecer la salud. Así que es algo muy importante. Y otra planta preciosa para fortalecer nuestro sistema inmune y para trabajar
en estar en óptimo estado, promoviendo la salud, es esta planta preciosa que es el hibisco, nombre popular, hibisco, jamaica o carcadé. Nombre científico, Hibiscus saharifera. Se usan las flores antes de que germinen, antes que abran, los pimpollos sería, ¿cómo se llama? Y se hace infusión, o a veces se hace una decocción breve, y queda un agua roja con un sabor muy rico, un poquito como ácido, y para los que es una bebida que se toma en Centroamérica en forma habitual, y en nuestro país, en Sudamérica, poco a poco se está conociendo y se está utilizando. Es una bebida maravillosa que tiene un alto contenido de vitamina C, y ayuda como preventivo, ayuda como tratamiento, y ayuda también, si se toma con las comidas, ya ayuda a digerir y a metabolizar mejor los alimentos, sobre todo ciertas vitaminas y minerales que es necesario que esté la vitamina C presente para poderlas metabolizar bien. Así que es una planta hermosa, no solo botánicamente, sino en sus usos, y debería ser una bebida habitual en nuestra casa. En verano se puede hacer la infusión y agregarle después un poco más de agua y hielo, y queda una bebida exquisita. Otra planta maravillosa, que esta vez es de nuestra región, es el burcuyá, la Passiflora caeruleus, que si bien hay como 200 especies de pasiflora en el mundo, esta es la que nos corresponde aquí al Uruguay y al Río de la Plata, y es una pasiflora preciosa que tiene una gran acción sedante, una gran acción ante cuadros de ansiedad. Se puede utilizar pasiflora con melisa combinado y valeriana, los tres en tintura, y ayuda muchísimo para regular estados de ansiedad. Como coadyuvante al tratamiento, obviamente que siempre los estados de ansiedad hay que tratarlos viendo la vida cotidiana, los ritmos de vida. No es solo con una sola cosa que vamos a ayudar, pero va hacia la salud, y bueno, la naturaleza nos brinda estas plantas maravillosas que las usamos con mucho cariño y las brindamos con mucho cariño. Otra planta preciosa que crece en forma silvestre es la yerba carnicera, Conicia bonaerensis, que es una planta preciosa que tiene una gran acción curativa, regenerativa de la piel. También se le ha visto, tiene propiedades que trabaja a nivel digestivo y hepático, pero su acción más importante es a través de la piel, se hace en infusión o en decocción, y se utiliza en cataplasma para lavados de heridas. Es una planta preciosa. Otra planta de nuestra flora nativa es la yerba lucera. Esta planta maravillosa, Lucea sagittalis, crece en forma silvestre, por todos lados la vemos, y ayuda en los tratamientos que cuando tenemos ciertos síntomas de malestar estomacal, ligado, que están síntomas de malestar estomacal que están también con un componente emocional, o sea que también se ha comprobado que para el colon, para cuando se tiene colon irritable, esta planta ayuda muchísimo. Y otra planta de nuestra flora nativa es el arazá, que es una planta con una fruta exquisita, que tiene muchas propiedades medicinales, y tiene en sus hojas es una acción digestiva. Y su nombre científico es Sepsidium luridum, y es una planta muy fuerte que crece en condiciones, en suelos muy áridos. Ella crece y es muy beneficioso a nivel digestivo sus hojas. Otra planta preciosa es la carqueja, que está en nuestros campos, en nuestras serranías, en nuestras playas. Esta planta trabaja a nivel del emuntorio, a nivel hepático, y también tiene una gran acción energizante. Es una planta que ayuda como tónico energizante,
se utiliza muchísimo y es una planta preciosa de nuestra flora nativa. Aquí teníamos la cola de caballo que le hablaba, el Equisetum gigante. Este en particular es el giganche, que es un Equisetum que se ve en determinados arroyos y ríos del Uruguay, pero hay varias especies diferentes de Equisetum. Hay Equisetum adversa y hay otros Equisetum que es común ver. Otra planta preciosa es la marcela, que se conoce su acción popular, su uso popular es recolectar las flores en Semana Santa, y se ha estudiado a nivel del Clemente Estable, que es un instituto de ciencias biológicas, se ha hecho estudios y se ha comprobado que en esa época del año la planta tiene más concentración de principios activos. Entonces, es una de las plantas que demuestran la conexión entre el saber popular y el saber científico. O sea que hay momentos que esos conocimientos se juntan, y en este caso es una demostración de que el saber popular, o sea, las tradiciones populares, siempre tienen encerrado un conocimiento. No debemos despreciarlas, pero siempre a nivel debemos investigar a nivel científico, y siempre hay muchas publicaciones de distintos países sobre el uso de las plantas. Debemos fundamentar el uso de las plantas. ¿Qué planta voy a utilizar? Sobre todo a nivel profesional. Yo a nivel particular utilizo de repente muchas plantas a nivel de mi familia, a nivel personal, pero cuando voy a hablar, voy a recetar una planta, cuando voy a aconsejar el uso de una planta, siempre me fundamento en los trabajos científicos, en el estudio de los principios activos, y cercioro que sea la planta adecuada. Otra planta preciosa, la pitanga, Eugenia uniflora, o ñangapiré. Es una planta con unos frutos formidables, riquísimos, que pueblan nuestros montes nativos. Las hojas son digestivas también. Otra planta preciosa, la micania, guaco, que se utiliza para hacer jarabes expectorantes. Tiene un aroma hermoso y se utiliza junto con otras plantas para hacer jarabes. El chantén, Plantago lanceolata, esta variedad particular es nativa. Hay otras variedades que son europeas, como el Plantago mayor, pero esta variedad es nativa y se utiliza el agua y la decocción a nivel digestivo, se utiliza para lavar heridas, se utiliza porque tiene mucho mucílago, y tiene distintos usos. Es una planta formidable. Y para completar nuestra presentación, no queríamos dejar de hablar del mate, del Ilex paraguayensis, esta planta fenomenal que aquí en Uruguay existen todavía algunos montes pequeños, ¿no? Obviamente, de Ilex paraguayensis que se han conservado. Es una planta preciosa de Paraguay, de toda la zona del sur de Brasil y del norte argentino. Este arbusto precioso, cada día se hacen más investigaciones sobre su uso. Es la bebida que nos acompaña a todos los uruguayos en fin de semana o cuando vamos a trabajar. Es una planta que es muy reanimante, y se han hecho investigaciones que tiene algunos componentes que tienen acción anticancerígena. Eso se está haciendo investigaciones en este momento. El Instituto Pasteur aquí en Uruguay se está haciendo investigaciones sobre esta planta. El mate es una tradición guaraní de nuestra querida América y de Paraguay, de la región donde estamos recibiendo la presidencia, es el país anfitrión de este precioso encuentro. Así que un saludo para Paraguay, un saludo para toda América, a cuidar, a preservar y a investigar esta maravillosa tradición herbaria que tenemos. La arbolaria en América es fabulosa, en México, en Perú, en todos los países, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia,
Brasil. Tenemos un patrimonio cultural, un patrimonio hacia la salud que es nuestro y debemos conservarlo, estudiarlo y promoverlo para promover su acción hacia la salud. En Argentina, acá en Uruguay, en todos los países de Latinoamérica se utiliza con grandes beneficios y está al alcance de la mano. Cada uno de nosotros puede tener su farmacia en el hogar, y no solo comprar las plantas, sino cultivarlas con mucho amor, que eso es algo precioso, y disponer de las plantas en el hogar. La naturaleza es generosa y nos brinda todo para estar saludables, y debemos honrar esa generosidad de la naturaleza con el amor a las plantas y a la naturopatía. Les envío un abrazo muy grande, gracias por escucharme, y cualquier consulta a las órdenes. Estamos en la Escuela de Naturopatía del Uruguay, por cualquier pregunta, sean bienvenidos de escribirnos y de llamarnos. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Aquí tienen la bibliografía.